Hola Pedro, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Luis. Hola, ¿cómo te va? Te noto como con una alegría. Sí, Cuéntame. mira, Luis, tú sabes que después del último episodio estuve viendo y entré ahí en la página de YouTube y entonces vi unos comentarios de nuestros oyentes. Y realmente eso es lo que me reconforta, ¿entiendes? Sí. De saber que lo han escuchado y eso que dicen, sea lo que sea, por lo menos yo entiendo que algo les está quedando. Exacto. Que al final ese es el propósito. Correcto. Entonces esos correcto. comentarios me llenan de satisfacción. La intención siempre es edificar. Exacto. Porque recuerde que este es un episodio de Hablemos por la Palabra Podcast Ujú. y que nosotros, siempre que vayamos a hablar, lo vamos a hacer Por la la palabra. palabra. Así es. Y Pedro, bueno, como cada tema al principio yo digo, bueno, este es un tema interesante, este es un tema, pero hoy tenemos un tema el cual nos lleva a reflexionar. Es un tema de una parábola que yo puedo tal vez decir que ha sido una parábola de la cual se ha predicado mucho, la cual se ha hablado bastante. Sí. Y de hecho hemos visto diferentes predicadores presentar un punto de vista diferente a esta parábola. Sí, porque yo entiendo que esta parábola tú la puedes tomar de diferentes vertientes. O sea, tú puedes verlo de diferentes formas. Correcto. O sea, la misma y darle una visión diferente en función de lo que trata lo que vamos a hablar hoy. Correcto. Y esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su Lucas capítulo 15. Del Y está, 11 al 32. está contenida exactamente desde el verso 11 al 32, y esta es la parábola del hijo pródigo. Así mismo es. Aquel contexto, aquel suceso que, como te digo, creo que ya al pronunciar que es la parábola del hijo pródigo, pues ya ahí conectaron muchas personas con esto y saben de qué estamos hablando. Exacto. Y lo primero es lo siguiente, Pedro, que en esta parábola, en el contexto de esta parábola, se describe. Por eso te digo que se le ha dado mucha vertiente a los mensajes que se han predicado acerca de esta parábola. Y es que aquí se describe a cabalidad, basándonos en la vida del hijo pródigo, de alguien que ha conocido el evangelio, Uh-huh. de alguien, lo vamos a llevar en ese punto, de alguien que se congregaba, Sí. pero que por cualquier razón o circunstancia tomó una decisión, primero por voluntad propia, Uh-huh. de apartarse del Padre y salir a aventurarse afuera, pero sin la cobertura del Padre. Se alejó de la iglesia. Se alejó de ese cuidado y de esa protección, Ajá. entendiendo que ya estaba lo suficientemente grandecito y maduro como para actuar por su propia cuenta. Y que por lo regular termina en descarriarse. Exactamente. O sea, no, vamos a hablar claro. Porque cuando tú perteneces a la iglesia, que ya conoces el evangelio y que, como tú dices, por alguna razón, Correcto. tú te apartas, por lo regular esas razones terminan en un descarriamiento. Bueno, que Total. yo te voy a decir que a veces no son razones, son argumentos. Sí. ¿Verdad? Sí. Que a veces usamos para escudearnos detrás de eso. Pero también, Pedro, ciertamente la parábola en todo su contexto habla de esta persona, Uh-huh. de este hijo pródigo que decide por voluntad propia apartarse del padre. Pero también hay un punto, y es que también nos muestra esa oportunidad de reconciliación, que el padre siempre permanece con los brazos abiertos, esperando aquello que son sus hijos. De volver, claro, que de regresar al Padre. De regresar al Padre. Sí. Y lo primero es lo siguiente, que en el primer verso, en Lucas 15, 11, dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, Uh-huh. el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, ¿qué hizo? Desperdició todos sus bienes. Lo primero que vemos es que por voluntad propia en el verso 2, Sí. él tomó la decisión.
No fue que el padre lo hostigaba, que tenía que irse de su cuidado y su cobertura. No o fue que lo tenía botaron. No Para fue que lo echaron de su casa. Él por voluntad propia, Hubo como una- tú dices, correcto. dice, dame mi parte. O sea, la parte que me corresponde. O sea, él tomó esa decisión en contra del mismo deseo quizás o el consejo del padre Correcto. que se quedara, que lo hizo por su propia voluntad. Exacto. O sea, Y al hacer las cosas por nuestra propia voluntad, yo inclusive incluyendo en contra de la voluntad de Dios. yo creo que lo hemos hablado aquí en el número de veces, Luis, Correcto. en otros capítulos, que cuando tú haces las cosas por Voluntad voluntad propia y contra la voluntad de Dios. y que no ni siquiera le consultaste al Señor, nada sale bien. Eso siempre va a resultar perjudicial. Exactamente. Siempre, siempre. Exactamente. Y de hecho, en ocasiones, fatal. Totalmente. Donde no va a haber un punto de retorno. No. Y nota lo que dice Jeremías 6:16. Sí. Dice, mirad, Ah, cuál sea el buen camino y andad por él. exacto. O sea, pero Tenemos que mirar, que estar siempre pendiente de cuál sea el buen camino. ¿Y cuál va a ser ese buen camino? Bueno, el que el Señor quiere en su voluntad eterna y soberana, que nosotros caminemos. Ujú, que fue lo que pasó con el mismo pueblo, que andaba de manera voluntariosa por su lado, ni siquiera Exacto. no quería seguir los mismos mandamientos del Señor. O sea, Bueno, Pedro, lo que pasa es que voy a entrar en algo aquí un poquito fuerte. ajá. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, queremos transitar en los caminos que andan los hijos del otro. Oh. Ajá. Y ese es el problema. Entonces, ya dice Jeremías, mirad cuál sea el buen camino. Ese mirad con esa orden es que observa bien por dónde tú vas a caminar, cuál es el buen camino, porque va a haber diferentes caminos que van a estar ahí. Pero ¿cuál será ese? El buen camino. O sea, el que corresponde conforme a la voluntad de Dios, por el que tú vas a caminar. Ujú. No, hay que tener mucho en cuenta, Luis, que el camino de esa persona que tú dices no necesariamente es el tuyo. Exacto. No es el camino que te toca a El ti. que te agrada, el que No, te... ajá, no es el que te toca a ti, no. Porque, o sea, el mismo Señor dice, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. ¿Por qué? Porque tomaron el camino incorrecto, que fue lo que hizo el hijo pródigo. Este joven, pidiendo los bienes de su padre porque se iba a marchar, es decir, emprendió el camino, el cual no era el camino correcto, porque como tú dices, lo hizo por su propia voluntad, es una. Segundo, en contra del consejo del padre. Tercero, tú dices, no lo estaban echando, no lo estaban diciendo, acosando, vamos a decir que se fuese. No. Fue una voluntad propia del hijo de decidir recibir su herencia y emprender su camino. Entonces, por causa de hacer su propia voluntad, estos tropiezos, Pedro, que llegan de manera automática, cuando usted entiende que si usted se gobierna usted solo y que usted se manda. No, hay que hacer la salvedad, Luis, que estamos hablando del hijo pródigo, pero no es que nada más le pasa a él, es cualquier persona que hace lo mismo que hizo ese hijo, que acciona de la misma manera, va a tener los mismos resultados. Bueno, Pedro, tú lo puedes traer. Creo que en un episodio hablamos algo parecido, pero tú lo puedes traer inclusive de manera natural a nuestros padres cuando no nos llevamos de sus consejos. Uh-huh. Cuando nosotros creemos como jóvenes en ese momento de adolescencia y cosas que creemos que no la sabemos toda en absoluto y nuestros padres nos aconsejan para evitarnos ese tropiezo, pero nosotros como queremos que somos lo más sabios, eso lo sabemos todo. Nos fuimos y al final ¿qué viene? El tropiezo y como dicen por ahí para el campo, voy a decir así mismo, el dolor de cabeza. Exactamente. Mira, y ahí entra otra de las consecuencias de cuando el hijo pródigo se va, que no solamente es por esa voluntad propia. También ahí viene el egoísmo. Sí. Ahí entra el egoísmo. Dice en el versículo 13, tú leíste, dice, juntándolo todo. O sea, únicamente pensó en él. Él no dejó, todo era para él. Él Mira, pensaba que esa herencia era solamente para él. Pero a él, dice la Biblia, que nomás le tocaba un tercio.
Pero él pensaba que era Que todo. sí. Era del dame lo mío, que yo me voy. Nada dejó. Todo era para él. Pensaba solo en él y descendió el peldaño del egoísmo. Exactamente. Pero, ¿tú sabes por qué? Porque dice juntándolo todo, ¿verdad? Para marcharse. Ujú. A él no le importó cómo dejaba el corazón del padre. No. ¿Verdad que no? No, porque ahí tenía él un egoísmo. Él estaba, era Únicamente. yo, Exacto. solo yo. En su bienestar. Ujú. De hecho, un bienestar ficticio, cabe destacar. Que él entendía que él él iba... correctamente. Porque en Oseas 10:1 dice lo siguiente: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Oye bien esto. Ujú. A causa de esta actitud egoísta, Dios dice: comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino. Lo que estaba haciendo este joven. Confió en su camino, en su dirección propia, ¿verdad que sí? Comenzó a descender, como decíamos, de ese hijo bajo esa cobertura del padre, bajo ese cuidado, habitar allí con todas las provisiones necesarias. El decidir, quiero mi herencia, me voy, pensó únicamente en él. Sí, lo que yo creo es que él, en cierto momento, lo que él pensaba era, bueno, mira, yo sé que mi padre me provee, ¿ok? Sí. Pero yo quiero dar frutos para mí mismo. O sea, que los beneficios sean para mí solo. Correcto. Que era parte, o sea, como se llenó de egoísmo. De ese egoísmo. Claro. Pero entonces, ¿qué cosechó él? Mentira, engaño. O sea, sí, es lo que dice la palabra. Lo mismo le va a suceder a todo el que actúe de manera egoísta como él. Comerá fruto de mentira, dice el libro de Oseas. Ajá, entonces, pero el otro escalón que baja este hijo en esa dirección del camino al fracaso, ajá, haber tomado esta decisión, es la separación. ¿Y a qué nos referimos con esta separación? Bueno, lo primero es que dice la palabra que se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, no quería a nadie que le conociese ni cerca. cerca. No lo quiero ni cerca. Ni cerca, exactamente. Abandonó el hogar, Uh-huh. se separó de su padre y de la familia. Fue ahí otro peldaño más bajo escalón que bajó en ese camino Uh-huh. al fracaso por esa voluntad de apartarse de la cobertura del padre. O sea, fíjate, en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Exacto. Sí. Por un camino particular, de hecho, sabiendo claro que no el camino, el buen camino por el cual el Señor nos guía. Uh-huh, uh-huh. En esa separación, Pedro, vamos a decirlo así brevemente, que esa separación me trae a mí esa, vamos a decirlo, cuando yo me aparto, me salgo de esa cobertura, me salgo de ese cuidado, de esa protección, Uh-huh. de aquel cuidado que cuando alguien viene contra mí, no tiene que vérsela conmigo, sino con mi padre, ¿verdad? Entonces yo puedo ser pequeño, pero mi padre es más grande. Cuando alguien viene, no me ve a mí, ve a mi padre que está ahí. Sí, pero siempre y cuando tú tengas esa cobertura, pero si te apartaste de pero ella, cuando decido apartarme, no, me van a ver indefenso. claro. Porque yo no tengo esa protección, no Tú tengo no ese tienes la cuidado. cobertura. ¿Entiendes? Él se apartó de su hogar, él se apartó de su papá, de su familia, él se apartó de todo. Producto de esa separación, inclusive, es que vamos a ver que sucede todo lo que comienza a suceder en este joven cuando toma esa decisión por voluntad propia de apartarse del padre. Y es que dice también que la sensualidad, porque dice que allí en aquella ciudad desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Ese sería el cuarto escalón que descendió. Correcto. Nota lo siguiente. Decide apartarse, se separa. Es lo que decíamos, por eso en el principio hablábamos de que también de una manera magistral registra o detalla la vida de alguien que ha conocido a Dios, ¿verdad? Que le ha servido al Señor, pero que se descarría, que se aparta. Fíjate qué es lo que pasa. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué comienza a operar en nosotros? Anteriormente éramos guiados por el Espíritu Santo, pero si nos apartamos, somos gobernados y llevados por los deseos de la carne. Uh-huh. Aquí este joven desperdició todos sus bienes viviendo en los placeres.
Sí, él se entregó a derrochar dinero, salud, dignidad, de todo, porque él lo que estaba era en corrupción total. Correcto. Vamos a Entonces, decir. todo eso que él recibió, esos bienes que él recibió, eso no dio fruto. No, De acuérdate ninguna que manera. mientras, o sea, si tú empiezas a gastar y no empiezas a ahorrar, vamos a decirlo así, se va a gastar, tú no vas a tener. Exactamente. Y eso fue todo lo que él se llevó con él lo fue gastando. Bueno, hay una palabra ahí para aquellas personas que toman esa decisión y que quieren vivir de esa manera. Y es lo siguiente. Para los que siguen ese camino, la amonestación de nuestro Dios, la amonestación divina, es la siguiente, que se encuentra en Gálatas 6, 7 al 8, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, ¿qué comenzó a sembrar este joven? Para la carne, para los deseos, para los deleites. Y comenzó a cosechar la corrupción, y dice que allí entonces desperdició todos sus bienes. Pero, Pedro, un punto ya más bajo es la destitución. Mira, mira, Luis, te confieso que cuando yo leí esto, a mí me tocó muy de cerca, porque esos escalones yo los llegué a bajar. ¿Ok? Yo los llegué a bajar. Y ahí cuando tú hablas de ese, o sea, yo me aparté y yo hice todo eso. Entonces, cuando tú hablas de esa sensualidad, de ese desperdicio de bienes, viviendo perdidamente, y ahora ese otro escalón que dice la destitución, que cuando todo lo hubo malgastado, comenzó a faltarle. O sea, ahí es cuando entra todo. Tú empiezas a pensar en todos esos bienes que tú tenías cuando estabas en la casa, cuando estabas en tu iglesia, cuando estabas cerca del Padre, cuando tenías a todos tus hermanos, a toda tu familia, ¿ok? Cuando tenías esa abundancia, que llega ese momento en que no la tienes. Exacto. O sea, ese es el peldaño de la miseria. Así es. O sea, es cuando tú te das cuenta que has cambiado la abundancia que hay en tu hogar, en el Padre. Pero puede ser el Padre natural, el Padre espiritual, tu Padre Dios. O sea, puede ser todo eso. Lo cambiaste, o sea, por esa miseria. Y eso, yo te digo, es fatal cuando tú llegas ahí. Sí, porque el nivel de llegar a entender la destitución, notemos que en el contexto de la parábola es cuando ya lo había malgastado todo. O sea, cuando comenzó a faltarle. ¿Verdad? Entonces, vemos que todo lo había malgastado en el verso 14, y cuando azotó el hambre en aquella provincia, nada tenía. No. Ahí realmente descendió al peldaño de la destitución. Porque ahí es cuando se da cuenta de la miseria. Cambió la abundancia del hogar, como tú decías, por la miseria, por la ausencia. Y lo mismo sucede a todo aquel, Pedro, que en algún momento malgasta su vida, malgasta su salud, su energía, su dignidad en las prácticas del pecado. Lo mismo sucede porque está destituido. Y de hecho el apóstol Pablo lo registra en Romanos 3:23, que dice: por cuando todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ese nivel de destitución, ya cuando el pecado le arropa, cuando el pecado le cubre, que lo aparta por completo, que lo lleva entonces al objetivo que busca ese pecado. ¿Cuál?
el de llevarte a la miseria, el de llevarte a sentirte miserable, a habitar ahí donde te das cuenta que tú estás solo, porque todo lo que tú creías que tenía era ficticio. Como dice el libro de Oseas, comerán frutos de mentira. Ciertamente son de mentira. En esos momentos de abundancia para el mundo, esa compañía que te rodea realmente no es más que soledad, porque está ahí hasta que hay, que fue lo que pasó con este joven. Que después que se acaba no están ahí. Eso no es verdad que están contigo. No, tú no lo ves ni en fotos. Tú te quedas solo. Entonces ahí llega esa destitución. Porque mientras tú estás en el ambiente, para ti no falta nada todavía aún, pero ya tú estás vacío de por sí. Hace rato. Porque esa cobertura del Padre no está hace rato. Hace rato. Porque decidiste apartarte. Y eso ahora te lleva a otro escalón. Claro. Que es aún todavía más profundo. Y es la degradación. La degradación. Porque la degradación se arrimó porque dice que este joven, siendo de este padre que había recogido todos sus bienes, llegó a aquella ciudad, malgastó todo, perdió todo. Llegó un momento en que todo le faltaba. Llegó un hambre de esta provincia. ¿Y a dónde se arrimó? No, ¿dónde fue a trabajar? ¿Qué es lo que estaba? ¿Con quién era? ¿Con qué estaba trabajando? Cuidando cerdos. La degradación. Y tú sabes por qué inclusive Jesús aquí plantea, no lo pone a cuidar ovejas. No. No lo presenta como cuidar ovejas, lo presenta como cuidador de cerdos. ¿Por qué? Porque como se fue a una provincia lejos, estaba fuera de la casa de su padre, pueblo de Israel, el cerdo en aquel momento para la ley judía era un animal inmundo. Exacto. Por eso el nivel de degradación que Jesús quiere plantear aquí cuando enseña esta parábola es una degradación al más bajo nivel. No, y pensar, Luis, que ese hijo cambió su posición de hijo heredero. Correcto. Por algo tan miserable como ser esclavo y estar trabajando ¿con qué? Con cerdos. Con cerdos. De hecho, Pedro, como te digo, esta era la ocupación más vil y despreciada entre los orientales. O sea, descendió el peldaño de la degradación, cambió, como tú dices, su posición de hijo, de heredero. Para llegar a eso. Y todos aquellos que se degradan, Pedro, apacentando cerdos, usted dirá, no de manera literal, no de manera literal, apacentando cerdos de creencias vanas y de bueno, aquí yo podría entrar tal vez en algo fuerte, pero religiosidad, sí. Idolatría. La palabra bien lo dice, Luis, en Juan 8:34. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira dónde llegó este joven, a ser esclavo. A ser esclavo. Porque pecó ¿contra quién? Contra su padre. Pero a ser esclavo de cuando él era heredero llegó exactamente en otro lugar, o sea. Inclusive ahí continúa la inanición, Pedro. Uy. Y llegando a este punto me voy al principio. Decíamos de alguien que se describe magistralmente la vida de alguien que ha conocido a Dios. Alguien que conoce el Evangelio, conoció el Evangelio, estuvo bajo ese cuidado, bajo esa cobertura, pero en el momento que se separa, comienza a faltar el pan. Esa palabra de Dios a nuestras vidas que nos sustenta cada día para poder enfrentar lo que viene. Cuando ese pan comienza a faltar, todos los embates en la vida hacia nosotros van a cumplir su objetivo y van a obtener la victoria sobre nosotros. Porque no nos estamos alimentando, vamos a estar desnutridos en la fe, en lo espiritual, para poder enfrentar las hechazas del enemigo. Porque ya ahí comenzó a faltarle el pan. Me estoy yendo a este punto de Dios como Padre. Cuando nos apartamos, que recordemos que fue lo que Jesús le dijo a Satanás en el desierto, no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan espiritual que nosotros debemos procurar cada día para poder mantener nuestra fe y poder perseverar y sobre todo poder vencer aquello que contraataca nuestra fe. Pero tal como dijimos en un principio, que estamos hablando de una persona que conoce la iglesia, conoce el evangelio. O sea, cuando tú hablas de apartarte,
de no tener ese pan. Ese pan Ajá. es la palabra. Entonces, eso es lo mismo cuando tú dices, yo no me voy a congregar. Tú estás dejando de alimentarte. Exacto. Porque ese es tu pan, la Exactamente. palabra. Exacto. Tú la estás dejando. Y al final, quien se deja de alimentar, ¿qué sucede? Te muere. Tú como Bueno. que lo dices. No, pero acá, porque, espiritualmente hablando. Porque por lo menos primero lleva lo que comienza a desnutrirse. No. Olvídate de eso porque cuando tú sueltas todo eso, o sea, ¿qué te queda? Comienza a secarse. Totalmente. Bueno, Pedro, y ya viendo este punto de la inanición, allí en ese momento este joven reaccionó, llegó a un punto y dijo, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, aún de las algarrobas que los cerdos comían. Esto es el verso 16. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa eso? Que en ese momento los cerdos estaban mejor que él, porque recibían ese alimento. Obviamente el alimento para los cerdos. Pero todo lo que sigue en esa senda, esos peldaños descendientes en ese punto de esa degradación, también llegará a ese punto de inanición espiritual, que es lo que te decía. Vienen días, dice Jehová, y lo vemos en Amós 8:11, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre de oír que la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no hallarán. ¿Te das cuenta? Eso quizás, Luis, podríamos decir que llegó el punto de que tocó fondo. Correcto. Porque cuando él llega y dice lo siguiente, que dice el verso 17, volvió en sí, Uh-huh. y ahí llega y dice, los jornaleros de la casa de mi padre están mejor. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Uh-huh. Tocó fondo con todo lo que venía ya en consecuencia escalonada. Exacto. Producto de esa desobediencia del principio, de decir quiero mi herencia, que me voy. Uh-huh. Ahora bien, ahí en este joven hubo una oportunidad que llegó a reconocer. Tomó conciencia. Uh-huh. Si usted que nos escucha ahora o nos está viendo por la plataforma que sea, que fuere, y en algún momento tomó esa decisión por voluntad propia de apartarse del Señor, este joven tuvo una oportunidad. Probablemente esta es su oportunidad para volver al Padre. Así es. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un chance de volver entre sí, pero hay quienes se han apartado, Pedro, y no han tenido esa oportunidad de tocar fondo, recapacitar y volver a la casa del Padre. Uh-huh. Se quedan fuera. Se quedan fuera, porque ahí lo que dice, la comprensión volvió en sí. Uh-huh. Y entonces, el pecado, que todos sabemos de quién proviene, que es del diablo, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando estamos en el pecado, cohabitamos con el pecado. Ahora bien, hay una cualidad, Pedro, del Padre. La misericordia. Y es que el Padre siempre está con los brazos abiertos. Exacto. Pero lo que tú dices, o sea, viene la comprensión, pero él tiene que reconocer. O sea, él tiene que reconocer que llegó a donde ya no hay más hacia dónde bajar. Correcto. Entonces, es cuando tú entiendes que debes cambiar de dirección. Correcto. Ahí es lo que tú llamarías entonces la resolución. Exactamente. Que lo vemos en el verso 18. Exactamente, donde dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ajá. Ahí él reconoció lo que había hecho. Exacto. Volvió en sí, Uh-huh. recapacitó, porque si no reconocemos lo que hemos hecho, lo que hemos fallado y que hemos actuado de manera incorrecta, no hay forma entonces de volver a esa resolución. Ahí es cuando él decide regresar, o sea, volver a su hogar.
que es lo que hablábamos ahorita. Llegó a tocar fondo, recapacita y dice, no, espérate, yo tengo que volver. Ujú. Pero en ocasiones se nos hace difícil reconocer, Pedro, que hemos fallado. Bueno, tú sabes que Aún ahí abajo, somos llenados a veces de un orgullo que no permite que podamos recapacitar y reconocer nuestros errores. No, porque tú sabes que arrepentirse es muy difícil. Ah, Es muy difícil. Esa parte de tú arrepentirte. ¿Ok? Exacto. O sea, y creo que en el 19 que dice, ya no soy... que él reconoce su Exacto. condición en ese momento. Que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, ahí hay una... Ahí comienza el ascender, el Exactamente. peldaño del arrepentimiento, de aquello que hizo, de aquello que lo llevó a sucumbir. Ujú. Ahí- Estaba tan arrepentido de haber dejado el hogar como hijo, que estaba dispuesto a regresar no en condición de hijo, sino de no, jornalero. Exactamente. No, porque ya después de él haber hecho el trabajo con los cerdos, o sea, él dirá, bueno, de jornalero voy de robo. Exacto. O sea, Bueno, por lo menos, como yo estoy ahora, algo mucho mejor todavía, o sea, Exacto. de lo que él estaba, porque él estaba en el piso. O sea, y lo dice, de la misma manera, el pecador tiene que arrepentirse de todos sus pecados. sí, Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, en Lucas 13. si no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay transformación. No, para nada. Ahora bien, el regreso, Pedro. El regreso se torna un tanto difícil porque nos dejamos a veces dominar del prejuicio. Y aquí entro en lo siguiente. Mm. Ese hijo que tomó la decisión de apartarse del padre, cuando vuelve en sí y se determina a regresar, vienen muchos pensamientos. Podrían venir muchos prejuicios de decir, pero ¿y me van a recibir? ¿Y cómo llego? ¿Y con ahora qué cara con yo- qué cara yo me presento? Ujú. No, yo mejor no vuelvo. Y muchos han perecido por ese prejuicio. Hay personas hoy en día que no han vuelto a su iglesia porque se han dicho entre sí, ¿y qué van a decir ahora cuando yo vuelva? ¿No? Tienen Bueno, tanta vergüenza que no quieren verle sí, la cara a nadie. pero que la vergüenza no la tienen ellos, la pone Satanás en ellos para que no den ese paso de regresar, De reconciliarse. de tampoco. reconciliarse. Exacto. Entonces te comienza a acusar, pero no, es que no soy digno. Este joven reconoció y dijo, oye, yo no soy digno Ujú. de llegar como hijo, pero yo voy para que por lo menos me pongan como un jornalero. Ujú. Reconoció su condición, pero como quiera, ante esa condición, estaba determinado a qué, a regresar. O sea, no permita que los prejuicios de qué dirán, de cómo me recibirán y de que y ahora qué hago, te impidan volver a la casa del Padre. Hay que buscar la manera de abandonar el pecado Correcto. y regresar al Señor. Correcto, correcto. Y el regreso, ahí voy, dice, levantándose vino su padre. En el verso 20, Ujú. no se quedó, te repito, en la podredumbre en la que estaba y realmente se determinó lamentándose de su situación, haciendo buenas resoluciones y reconociendo que hizo mal. ¿Qué hizo? Reconoció que había hecho Ujú. mal. Igualmente el pecador tiene que levantarse y abandonar el pecado, como tú dices. Y ahí viene el punto, Pedro, que es ese momento de esa reconciliación, ese momento de ese regocijo, porque dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Eso me lleva, Pedro, a que el padre en todo momento y tiempo mantuvo la esperanza viva de que iba a regresar. Claro que sí. Lo estaba Porque si esperando. dice que aún a lo lejos, es decir, que estaba con su vista al horizonte, esperando a que ese hijo regrese. Ojo, Luis, que estamos hablando de esa parábola y tú estás hablando del padre natural que lo estaba esperando a ese hijo. Pero nuestro padre, o sea, el Señor, es lo mismo. O sea, Sí. Él está nada más esperando a que nosotros demos la vuelta después de habernos ido, Claro, después de habernos claro. retirado, de volver a sus brazos. Correcto. Es igual. Correcto. Pedro, es que así como el padre anhelaba el regreso de su hijo,
de igual manera Dios anhela el retorno Exactamente. De ese pecador. de ese pecador que se apartó para reconciliarse. Ujú, ujú. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice 2 de Corintios 5:18. O sea, siempre Dios tiene ese brazo extendido para esa reconciliación. Pero no queda ahí. No. ¿Por qué? Porque cuando tú te determinas, vuelve en sí, recapacitas, reconoce que pecaste contra el Padre, te determina a volver, el Padre te recibe, hay una reconciliación. Ahí viene entonces una restauración, Pedro. Sí. Ahí, ese es buena, Luis, porque dice, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, ahí fue restaurado como Le devolvió hijo. la cobertura. Exacto. Le devolvió la autoridad. Todo. Y como lo restaurado como hijo y como heredero. Y como heredero. Correcto. ¿Entiendes? O sea, asimismo, igualmente el pecador que retorna al Señor es restaurado. Es hecho hijo de Dios. Y luego de ahí, lo que proviene el regocijo. A gozarnos. Exacto. A gozarnos. Entonces, Una fiesta. ¿qué es lo que te quiero decir? A ti que por alguna razón te apartaste de Dios, te fuiste lejos, te fuiste así como aquella provincia, como plantea esta parábola, lejos donde nadie te conozca. Pero allí has comenzado a anhelar esa cobertura porque ha visto que las circunstancias, que los pasos que ha dado no han sido lo correcto y has reconocido en este momento que contra Dios ha pecado y que necesita volver. Vuelvo y repito esto. No permita que los prejuicios de quienes probablemente entenderá que te juzgarán te impidan retornar a la casa del Padre. Porque aquí también la parábola expresa acerca de ese tipo de persona. Y es el hijo mayor que dice, viendo que el padre hizo esto, la fiesta, el regocijo, el vestido, el anillo, se incomodó y comenzó, en buen dominicano, a refunfuñar, como dicen, ¿verdad? Entonces, Claro. Siempre habrá alguien que no le va a agradar tu retorno. ¿Y sabes por qué? Porque verdaderamente el enemigo va a buscar y usar de ese alguien para impedir eso, porque él ya conoce tu condición y tu condición no es de jornalero, es de hijo. Y de heredero. Y yo tengo algo para decirle a alguien. Y es que una vez que somos perdonados como pecadores, hay un gozo indescriptible que va a inundar tu vida cuando logras ese perdón. Ese regocijo con el que concluye Claro la parábola. que sí. Claro Y de que igual manera concluimos nosotros este episodio, Pedro. Así Regocijado en que usted haya recibido esta palabra y que haya sido de edificación, pero sobre todo, a usted que se apartó, es tiempo de volver. Regrese. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su cita es con Hablemos por la Palabra Podcast. Estamos en YouTube, En Instagram, en Facebook, Spotify, TikTok. y desde nuestra propia página web, hablemosporlapalabra.com. Hasta la próxima. Bye, bye. Bendiciones.